este semisumergible. De acuerdo a las indicaciones, puede transportar de 7 a 8 toneladas de coca. Aquí los fabricaban en este lugar. Son construidos en las selvas colombianas. Los pioneros de esta modalidad realmente son narcotraficantes del norte del valle. Tripulados por pescadores, se hacen casi imperceptibles a los radares. Literalmente es exponencialmente más difícil hallar un semisumergible autopropulsado que encontrar una aguja en un pajar. México es el destino predilecto de los narcosubmarinos. México desde hace muchas décadas ha sido un corredor para diferentes tipos de bienes y servicios ilícitos. Los carteles de la droga en México aportan dinero, mientras que los carteles colombianos forman ideas, ven a futuro, ven variantes en el transporte de las rutas. Si no traíamos ese aparato, igual los iban a chimbear la familia. Zona naval la presencia de un submarino en las costas oaxaqueñas, por lo que de inmediato las fuerzas de infantería de marina procedieron a localizar un mini submarino a 120 millas del puerto de Salina Cruz. Y me marcaron a las 5 de la mañana, el vicealmirante José María Ortegón me marcó para invitarme a un operativo. Yo llegué a las 5:30 de la mañana, fue cuando me comenta el vicealmirante Ortegón, me dijo, ¿sabes qué? Pues al parecer ya estamos en lo que es interceptando a un narcosumergible. Oiga señor, pero pues ese narcosumergible, o sea, que yo sepa, pues nada más sale en las películas. Mi mayor, ¿en qué parte se encuentra? Estamos ubicando la lancha aquí con las características. Informes de inteligencia de Colombia y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, ponen en alerta a la Armada Mexicana en torno a la presencia de un narcosubmarino a 400 kilómetros de las costas del puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. El otro helicóptero llega con gente de la Armada igual, entonces se empezaron a aventar con su arnés, empezaron a bajar colgados, entonces ya salieron a lo que es a flote esas personas, ellos decían de que se estaban asfixiando. Cuando ellos fueron subidos a lo que es pues, el helicóptero, ellos lo primero que piden agua, me siento cansado, siento que me voy a desmayar. Que les pregunta uno de la Armada, pero bueno, ustedes ¿de dónde vienen? ¿No? Pero entonces él fue ese que dijo, no, nosotros somos colombianos, dijo él. Eran 4 todos colombianos. Cuando salió a flote para comunicarse con el jefe colombiano, quedó la mitad por fuera, y las aeronaves de la DEA ya tenían información, lo ubicaron. La droga iba a ser entregada a Chapo Guzmán, Sinaloa, salió de Buenaventura, eran 25 paquetes que sumaban 5 toneladas de cocaína. Buenaventura, Colombia, es una ciudad portuaria sobre el Océano Pacífico, ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Más del 60% del comercio de carga colombiano se mueve por este puerto. Para la costa, vamos a hacer una inspección. ¿Cuántos tripulantes tiene a bordo? Pasen a la prueba, por favor. Capitán, ¿su licencia? ¿La de ella? Sí. Eso es aceite. Oiga, por favor, ¿me puede decir la serie del motor? Pero Buenaventura
Es también una de las rutas al Pacífico preferida por los cárteles que trafican droga desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Capitán, muchas gracias. Buen viaje para todos. Bueno, gracias. En la última década, uno de los medios de transporte más sofisticados para el trasiego de la droga por el puerto de Buenaventura son los narcosubmarinos. Los sumergibles implica una seguridad para los delincuentes. Siempre van 4 personas que los tripulan y es difícil detectarlos. Tienen 2.500 millas, pueden meter 8 o 10 toneladas de droga. Son máquinas bastante artesanales, construidas normalmente en astilleros clandestinos, en manglares colombianos, a partir de fibra de vidrio, y se hacen imperceptibles a operaciones de radar o a operaciones de vigías, de observación sobre esas máquinas. El fenómeno de los narcosubmarinos inicia en 1993, cuando la Armada de Colombia incauta un artefacto con el nombre de Laura en la isla caribeña de Providencia. Los primeros semisumergibles se encontraron en el Caribe hacia el año 93 y fueron muy escasos. Posteriormente se fueron incrementando desde el año 2005. ¿Y por qué razón? Porque ya existía alguna tecnología que les permitía abrirse mucho más. Me refiero a lejos de la costa. La disposición de los teléfonos satelitales y los GPS, que permiten saber exactamente dónde se encuentra uno en cualquier momento. Ya eso les facilitó y se pasaron al Pacífico. Los carteles van cambiando, yo pienso que en base a la incidencia de fallas que van teniendo. En el número de fallas que se están presentando, que van perdiendo mercancía, ya ellos están pensando la siguiente modalidad. Estos aparatos, ¿cómo viajan a México? Son aparatos grandes, con una capacidad de 4 a 5 toneladas por dispositivo. El costo podía variar desde $600,000 hasta $1 millón, dependiendo el equipamiento, el tipo de motores que se le pusieran. Ante la sofisticación de los narcosubmarinos, el eje tripartito en la lucha contra el narcotráfico que conforman Colombia, México y Estados Unidos recibe el apoyo de varias agencias federales estadounidenses, entre las que se encuentra la DEA. Todas las embarcaciones y todos los aviones de la Guardia Costera, de la Armada, de la Guardia de Fronteras no son suficientes para salir y vigilar la totalidad del Océano Pacífico. Literalmente es exponencialmente más difícil hallar un semisumergible autopropulsado que encontrar una aguja en un pajar. Estos aparatos, una vez que llegan a México, depende del tipo de enlace que vayan a tener. En ocasiones son barcos atuneros que salen a su encuentro, dejan caer salvavidas o lanchas Zodiacs, que son las que hacen el trabajo de recoger la mercancía y subirla a los barcos atuneros. En otras ocasiones son lanchas que están en la playa, reciben una señal o un punto de coordenada en el cual salen todos los días a cierta hora, y en ese punto es en donde se van a encontrar con el dispositivo que está llegando. Cualquier lugar en donde se escoja reiteradamente para el trasiego de droga implica que existen necesariamente circuitos de protección de instituciones que permiten que eso suceda. Es decir, dicho de otra manera, no hay regularidad en el paso de droga ilegal en algún lugar si no existe un acuerdo con representantes de la autoridad para que así suceda. El primer narcosubmarino incautado por la Armada de México es remolcado al puerto Salina Cruz de Oaxaca.
El navío de fabricación artesanal transportaba 5 toneladas de cocaína. La mercancía iba destinada al Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. México desde hace muchas décadas ha sido un corredor para diferentes tipos de bienes y servicios ilícitos. Tiene una delincuencia organizada, especialmente la Federación de Sinaloa, el Cartel del Golfo, Zetas, Tijuana, Juárez, Familia Michoacana, así, en conjunto, que tiene presencia en 47 países del mundo. Son multinacionales de la delincuencia y están envueltas en 22 tipos de delitos organizados. Los carteles de la droga en México aportan dinero, ¿sí? Que básicamente eso viene a ser lo de ellos, mientras que los carteles colombianos forman ideas, ven a futuro, ven variantes en el transporte de las rutas. Entonces están en un constante movimiento para alternar esas vías de envío de droga. Los narcosubmarinos representan la innovación más ingeniosa de los capos de la droga en las últimas 3 décadas. La primera modalidad de envío masivo de drogas a Estados Unidos se dio bajo la modalidad de pequeñas avionetas, normalmente bimotores, de 2 a 3 toneladas, que viajaban de la costa norte colombiana a costas de la Florida. Es una modalidad que introduce Pablo Escobar Gaviria. Ya a finales de los 80 empezamos a notar unas tendencias nuevas que involucraban particularmente la contaminación de contenedores saliendo de puertos colombianos, particularmente del Pacífico y del Atlántico. Todos los contenedores que se seleccionan para inspección física vienen a esta zona. Entonces aquí se encuentran con unos controles de seguridad y se ubican los contenedores sobre cada una de las bahías, en los cuales se saca la mercancía totalmente del contenedor, se inspecciona el contenedor vacío, luego se inicia la inspección del 100% de la mercancía. ¿Esas cavas para dónde van? A México. México. Esa es la primera exportación que sacan. Primera vez. ¿Vienen de dónde? De Cali. Y ya, digamos, avanzada la década de los 90, aparece el tema de las lanchas rápidas. La velocidad estaba ganando. Nuestras lanchas rápidas estaban allá afuera con las plataformas de interdicción de la Guardia Costera y de la Guardia de Frontera. Hubo un aumento de recursos para contar con interceptores que pudieran competir con las capacidades de los traficantes. Si construíamos interceptores que podían ir a 30 millas por hora, entonces los traficantes construían una lancha rápida que alcanzaba las 50 millas por hora. Es un juego, pero es un juego mortal. Es un juego del gato y del ratón. Tenemos un contacto. Cierren la última. 210, 210. 1240 tomado. ¿A cuántas millas está mi teniente? ¿A cuántas millas? La tenemos a 2 millas, mi oficial. A 2 millas la tenemos. Muy bien, recibido porción de arriba. Ahí ya tenemos el contacto, mi oficial. Ahí tenemos el contacto. Hágale. Hágale que la tenemos. ¿Qué pasó con las lanchas rápidas? Realmente se armó una especie de escudo protector en costas norteamericanas y mexicanas y también en islas del Caribe, que ha significado que esa operación realmente sea fácilmente detectable. Me tocó ver que las lanchas rápidas primero tenían un porcentaje de éxito altísimo.
normalmente llegaban casi todas, eran muy pocas las que llegaban a fracasar. Poco a poco fueron disminuyendo en su éxito, de tal forma que ya estaba trabajando el cartel de Cali y el de Medellín en rutas alternas. Entre ellas, recuerdo una plática más o menos a mediados de 1992, en la cual hablaban mucho de incorporar tecnología rusa, y específicamente en la elaboración de submarinos. La primera generación de narcosubmarinos se conoce como torpedos parásitos, que se adhieren debajo de las embarcaciones. Para la segunda generación, se separan del casco del barco y son remolcados a 50 metros de distancia. El semisumergible autopropulsado fue la evolución lógica del dispositivo parásito y del sumergible remolcado. Verdaderamente sorprendió a las autoridades. Somos conscientes de lo que sabemos, así que debemos adelantarnos a las nuevas técnicas y desarrollar nuevas estrategias contra lo que empleen los traficantes. Reportaron, ya navegando 180, se recomienda 160, estamos caídos 100 grados abajo. Recibido. Los pioneros de esta modalidad realmente son narcotraficantes del norte del valle. Fue Wilber Valera en su momento, contratando un técnico que desarrolló una modalidad, una capacidad para construir semisumergibles en áreas del Valle, Cauca y Nariño, en esas costas del litoral pacífico. El grupo que se especializó básicamente en esto era el grupo de los niches, o así se hacían llamar. Hay un personaje al cual le dicen el tío, que es el que yo conocí, que manejaba toda la zona de Buenaventura. Este señor se llamaba Manuel Bonilla. Él era el encargado básicamente de controlar todo el puerto de Buenaventura y sus alrededores. Y se especializaba nada más en transporte de droga y manufactura de lanchas, semisumergibles y torpedos. En general, digamos que toda la costa pacífica tiene unas condiciones especiales, son 1.300 kilómetros de costa, con muchos accidentes geográficos, bahías, no hay carreteras, no hay puertos marítimos grandes, no hay mucha infraestructura, entonces eso se presta para que las actividades delincuenciales puedan tener algún asiento. La Armada Nacional de Colombia dispone de fragatas, lanchas rápidas y patrulleras fluviales para la vigilancia del Pacífico. Asimismo, comandos jungla de la Policía Colombiana y unidades élite del Ejército realizan operativos selva adentro en busca de laboratorios de cocaína y de astilleros clandestinos. Por estos caños es que se mueve la logística para la construcción de los semisumergibles. Para llegar acá, ya del mar, gastamos 1 hora 10 minutos. Y uno de los aspectos es para que no los detecten. Inclusive ni desde el aire se puede detectar porque los árboles son muy frondosos. Mientras diferentes ramas de las fuerzas militares colombianas luchan contra el narcotráfico dentro de su jurisdicción, la DEA se enfoca en aportar inteligencia y desarrollar nuevas tecnologías para la detección de los narcosubmarinos. El semisumergible va casi completamente sumergido, así que la lectura en el radar es tan pequeña que fue necesario recalibrar nuestros radares. Los operadores de radar debían ahora buscar la lectura de una señal de otro tipo. Los semisumergibles estaban ganando la batalla por mucho tiempo, porque en primer lugar, nosotros no sabíamos que ellos estaban allí. Y en segundo lugar, hasta que uno no encuentra un semisumergible en su ruta, uno no entiende lo que esa lectura del radar era. Así que hubo una calibración no solo de la tecnología, de los operadores de esa tecnología para encontrar semisumergibles, sino también una recalibración de las investigaciones.
Los semisumergibles que están construyendo pueden llevar entre unas 4 o 6 y 10 toneladas de cocaína. Estamos hablando de una inversión de $1 millón máximo, póngale 1.5, que comparado con los 250 millones en el caso de 10 toneladas de cocaína, mínimo que se recibirían por llevar 10 toneladas, pues realmente es muy poco. Tenemos el caso de Oaxaca, que es muy interesante. Los tipos iban a entregarle la droga al Chapo Guzmán, cartel de Sinaloa, y eran 4 colombianos que tienen carné como expertos en aeronavegación del SENA. Uno experto en manejar, con su copiloto manejar. El otro que es experto en comunicaciones y el otro que es el encargado de ubicar la droga dentro del aparato. La alianza colombo-mexicana es fuerte a nivel de mafia. Y están utilizando los sumergibles. Este fue porque lo cogieron. ¿Cuántos habrán pasado? ...48 horas después de la interdicción del primer narcosubmarino en las costas del Pacífico mexicano, agentes federales de ese país exhiben las 5 toneladas de cocaína decomisadas a bordo de la embarcación. De haber llegado a las calles, el valor de la mercancía se estima superior a los $170 millones. José Félix Cuero, Rodrigo Olaya, Flavio Pineda y Rafael Jiménez son los 4 ciudadanos colombianos que tripulaban el narcosubmarino. Si no traíamos aparato, igual los iban a chimbear la familia. ¿Pero quién fue los que los mandaron para acá? Eso es lo que no sabemos, si es la FARC, si es la autodefensa, porque usted sabe que allá manejan muchos grupos de delincuencia. ¿A qué se dedican en Colombia? Vámonos. Somos en el mercado, pescadores. Los 4 presentaron diploma del SENA que habían sido capacitación lícita en aspectos de la navegación, que eso cualquier persona lo puede recibir. Y estos individuos son los que recluta el cartel de Tamer Portocarrero, los recluta para poder construir, manejar y conducir estos sumergibles con droga al extranjero. El SENA es un prestigioso instituto técnico financiado por el Estado colombiano. En este plantel, localizado a lo largo y ancho de Colombia, cualquier ciudadano puede recibir instrucción formal en las áreas más diversas. Básicamente yo considero a las personas que hacen eso unos kamikazes. Me tocó ver un día antes de que salieran, llegaban estas tripulaciones, gente muy humilde. El ritual era muy básico, una buena comida, rezar, tomar unos buenos tragos, cada quien se encomendaba a su santo de preferencia, ¿sí? Callados, solitarios, viendo hacia la selva, a la nada, y esperando el momento de partir. Como sus antecesores, los 4 tripulantes de este narcosubmarino inician su travesía en los esteros del Pacífico colombiano. Reporto, va a hacer un registro por un posible muelle abandonado, estero San Antonio, por la parte del centro. Van 03 botes y mar. Confirmo coordenadas cuando esté en el punto, QAP. Este es el principal, salgamos por ese, por el del centro. Y entramos derecho. Sí. Encontró ese muelle abandonado, posiblemente usado antes para embarque de cultivos ilícitos. 3 kilómetros adentro, tercer estero San Antonio. Características de madera, no se ven indicios de actividad por lo menos hace 6 meses. Los narcosubmarinos que son incautados en astilleros clandestinos o en alta mar se trasladan a las bases principales de la Armada Nacional de Colombia. Esos lugares se han convertido en un centro de investigación y análisis de estos artefactos. Este semisumergible es importante porque pues obviamente tiene características especiales, sobre todo por su tamaño, 20 metros de eslora, 3 metros de manga, que es el ancho, y le da gran capacidad de transporte de mercancías o sustancias ilícitas. Aquí tenemos compartimentos en la proa del semisumergible, los cuales son utilizados primero para dar lastre y capacidad de carga a la embarcación. Asimismo, transportan lo que es el combustible y obviamente pertrechos y víveres que ellos utilizan para la travesía que van a efectuar.
En este compartimento básicamente tenemos camarotes, camas donde ellos duermen, descansan. Asimismo hay unas bodegas donde ellos también transportan mercancía. Y podemos decir que esta parte del semisumergible es la parte de habitabilidad que tiene él diseñado para que ellos puedan transportarse. Este que tenemos aquí es un respiradero. La función de él es que entre aire y salga aire y pueda hacer una recirculación de aire del semisumergible. Esta casamata es utilizada para estar un tripulante vigilando para que cuando sean descubiertos por la Armada Nacional o alguna unidad de interdicción de los Estados Unidos, pues hundan el sumergible y así una operación de interdicción marítima termina en una operación de búsqueda y rescate, es decir, que los traficantes terminan siendo unos náufragos. Cada vez que los bandidos eran detectados, ellos hundían las embarcaciones en menos de 2 minutos. Esto obligaba, por falta de pruebas, a que estas personas se convirtieran en náufragos. Y de esa manera nos tocaba llevarlos a tierra y entregarlos sanos y salvos a sus familias. Cuando botan la droga es porque han recibido la orden de un jefe. Y ese jefe dice, no, húndanlo. Entonces lo hunden, la droga se perdió y ellos se declaran náufragos. La Unidad de Narcotráfico e Interdicción Marítima de la Fiscalía General de Colombia se encarga de investigar todos los delitos que tengan que ver con narcotráfico y conexos. El simple hecho de tener ese aparato no constituía un delito y por lo tanto estas personas no podían ser judicializadas. Entre el 2008 y el 2009, 33 operativos en alta mar relacionados directamente con la intercepción de narcosubmarinos son ejecutados por las Armadas de Colombia, México y Estados Unidos en el Océano Pacífico. En varios de los casos, los tripulantes hunden las embarcaciones con la mercancía a bordo antes de la llegada de las autoridades. Así consiguen evadir el peso de la justicia. La delincuencia avanza y nosotros tenemos que estar a la par de ello en materia legislativa para poder contrarrestar todos estos fenómenos que ocurren en ellos. A raíz de esto apareció la ley 1311 de 2009, de julio del 2009, en donde ya implementó y adicionó el tipo penal de semisumergible, es decir, el simple hecho de almacenar, de tener consigo, de financiar, de transportar un aparato de esto ya es una conducta constitutiva de delito y tiene unas penas de 6 a 12 años y unas multas bastante elevadas y que pues obviamente constituye una herramienta jurídica muy grande para estas personas. A la par con Colombia, Estados Unidos también adopta medidas punitivas en contra de las personas que son capturadas tripulando narcosubmarinos. Estados Unidos pasó una ley que hacía ilegal la simple operación de un semisumergible autopropulsado. Entonces la evidencia de videos y testimonios durante la interdicción era suficiente para acusar a las tripulaciones ante la justicia. La pena es una sentencia de 15 años. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con México, no de homologar leyes porque es imposible, cada país tiene una constitución, pero sí de por lo menos buscar una salida similar a estos temas, específicamente en lo que tiene que ver con semisumergibles. En México no se ha legalizado o no se ha tipificado como delito esto, el portar, transportar, financiar estos aparatos que son los semisumergibles. Tenemos que darle su marco jurídico tanto a la Marina, al Ejército y a la aviación para que verdaderamente queden dentro de ese marco jurídico su trabajo que están haciendo en contra del crimen.
Lo que estamos buscando en este momento es la agilidad, los juicios orales, para que no pase tanto tiempo en que reciba sentencia un criminal. Segundo, precisar más en nuestras leyes cuando es crimen organizado, porque hay muchos que han salido fácilmente con una fianza y que me parece que eso ha sido algo que ha desanimado a las policías, de que entregan a un narcotraficante y a los pocos días lo ven que ya está de vuelta en circulación. Bajo las leyes vigentes en México, si la Armada intercepta un semisumergible en sus aguas territoriales y no encuentra rastros de droga a bordo de la embarcación, los tripulantes no pueden ser enjuiciados y el semisumergible tampoco es incautado. Es reutilizable el sumergible, o sea que no se destruye. Anteriormente los delincuentes coronaban y destruían el ese. Ahora el sumergible se va, corona con la entrega de la droga y se regresa ¿con qué? Tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de dinero. Entonces, esto hay que pararle muchas bolas, porque ese va a ser el futuro de sumergible. Aprendidos en aguas del Pacífico mexicano a bordo de un narcosubmarino en julio del 2008, 4 pescadores colombianos enfrentan cargos por tráfico de cocaína a miles de kilómetros de su ciudad natal, Buenaventura. El pescador artesanal es un individuo que vive del día a día, que vive en las orillas del mar, en los manglares, en los esteros, que su familia la sostiene de su pesca diaria y que tiene una cultura tradicional. Un pescador artesanal, que es una persona analfabeta, pero que tiene una cultura del mar de hace muchos siglos, él conoce muy bien en qué momentos, en por qué lados y por qué lugar se puede meter para no fracasar en su viaje. Esa sabiduría del pescador es la que ha utilizado el narcotráfico para poder hacer que el pescador sea el mejor aliado de ellos para poder sacar la coca. En los últimos 5 años, los cárteles se han visto obligados a cambiar sus rutas de transporte de los territorios montañosos en el centro y el oriente del país hacia los esteros y las zonas pesqueras que bordean el Pacífico colombiano. El litoral pacífico aparece hoy después de una presión muy intensa cumplida en el centro del país, en el Meta, en el Guaviare, en Antioquia, en los Santanderes, movilizándose a costas de ese litoral pacífico, y por lo tanto los centros de producción de hoja, los laboratorios y los puertos de embarque están muy localizados en el Pacífico colombiano. En la región del Putumayo, al sur de Colombia, un comando jungla se dispone a allanar un laboratorio clandestino. Gaitán, aquí tenemos clorhidrato en procesamiento. Hemos encontrado unas panelas, hornos microondas del Marciano, planta, ácido sulfúrico. Tenemos cemento. ¡Extractivista acá! En alguna ocasión que estuve en uno de estos aserraderos en la selva y en esas fábricas clandestinas en la mitad de la nada, de un lado del río estaban los paramilitares, del otro lado estaban los guerrilleros. Jamás vi que hubiera combate entre una u otra facción, y sí me di cuenta que parte de los impuestos que se pagaban iban, una parte era a los paramilitares y otra parte era para los guerrilleros. 5, 4, 3, 2, 1. Es lógico pensar que si bien no son socios, se toleran uno a otro en algunas zonas del país. Basado en información de inteligencia, el Comando Conjunto de Occidente se dispone a desmantelar un astillero clandestino al sur de Colombia. Este semisumergible, de acuerdo a las indicaciones, puede transportar de 7 a 8 toneladas de coca.
aquí los fabricaban en este lugar y de aquí los sacaban después de mejorar esos esteros al Océano Pacífico. ¿Cuántos semisumergibles puedan pasar? Eso es muy difícil de precisar. Lo que sí puedo decirte es que si en un lugar de estos, que es solamente una fábrica que yo vi, en una zona muy pequeña, estaban en construcción 4 y estaban ocultos en la maleza y en los ríos otros 3, y hasta el momento que yo conocí de eso no había caído uno solo. Tanto los guerrilleros como los paramilitares contaban también con oficinas, como ellos les dicen, en la Ciudad de México, específicamente en DF, ¿sí? Entonces había un contacto permanente con todo tipo de estas organizaciones, cuadrando, poniéndose de acuerdo, cómo iba a ser la financiación, quién iba a poner más dinero, quién iba a poner más mercancía, qué tipo de vehículos se iba a utilizar, etcétera. El caso de México es un caso absolutamente excepcional porque estamos al lado del mercado de consumo más grande del mundo. Ningún otro país en el mundo tiene la misma situación. What you have right there is one of the areas where they'll cross narcotics and people right there. Dada la debilidad de las autoridades mexicanas, hay oportunidad de que un número indeterminado de autoridades se ven o sometidas o corrompidas por la delincuencia organizada. ¿Cuáles son específicamente las rutas? Se sabe que hay un mecanismo combinado, insisto, de rutas terrestres, Pacífico, desde luego, el Atlántico, el Golfo, las playas, por la frontera sur. Es decir, la droga fluye por todos lados. En Colombia había claras zonas de ingobernabilidad en los años 90 y en los años 80, zonas en donde la autoridad no ejercía ningún tipo de poder ni de control sobre las personas físicas o las empresas, y eso en México está sucediendo cada vez con más frecuencia. Hoy en día nos encontramos con 982 focos de ingobernabilidad territorial en territorio mexicano. Yo no comparto el que se ha colombiado México. Ya los expertos ya nos empiezan a comparar con un país con otro. México es México. México tiene un problema muy especial y se le está atacando de una manera con responsabilidad, pero también sobre todo con nuestras fuerzas, ¿no? México es un país que toda su historia ha sido muy cuidadoso de su soberanía. No por una emergencia se va a entregar a que México pase a ser un conejillo de indias para cómo tratar al crimen organizado. En México, 4 ciudadanos colombianos son sentenciados a 15 años de prisión por tráfico de cocaína, 3 meses después de haber sido interceptados a bordo de un narcosubmarino en aguas del Pacífico. Bajo las recientes leyes adoptadas por Colombia y Estados Unidos, estos traficantes habrían tenido que enfrentar cargos adicionales y sus condenas también se habrían duplicado por el hecho de tripular un semisumergible. Hasta este momento, desde el año 93, se han incautado 53 semisumergibles con participación de Colombia. El nivel de cooperación internacional entre Colombia y los Estados Unidos, entre Colombia y México, y entre los 3 países, lo que yo llamo cooperación tripartita, nunca ha sido más fuerte. En términos de éxito en la interdicción, los años 2007 y 2008 fueron los de mayor cantidad de semisumergibles interdictos. Nuevamente, en gran medida es el resultado de la recalibración y de saber lo que estábamos buscando y concentrarnos en ello. Los resultados que hemos tenido así a grandes números de incautaciones son aproximadamente 96 toneladas de cocaína,
6.400 de marihuana, hasta donde sé, del 1 de diciembre del 2006 al último de diciembre del 2009. Se ha recuperado también una tonelada de heroína, que eso poco se veía por aquí. Las noticias de incautaciones cada vez más frecuentes en México corresponden a una decisión del gobierno mexicano que ha declarado la guerra al narcotráfico, y estamos viendo, digamos, unas acciones verdaderamente estratégicas, impactantes sobre narcotraficantes colombianos, mexicanos, centroamericanos en México. Y por otro lado, lo que está claro es que las organizaciones mexicanas siguen demandando, digamos, de los productores andinos clorhidrato de cocaína. A ver, mientras exista la demanda, existirá la oferta. Mientras existan instituciones públicas, de alguna u otra manera intentando combatir la oferta va a diversificar su manera de llevar el producto a las manos del consumidor. Así es que no tiene por qué pararla. Las sorpresas en cuanto al tipo de tecnologías o técnicas que utilice el narcotráfico y la delincuencia organizada en general para mover los bienes y servicios de los mercados ilegales. Eso no va a parar. Los semisumergibles ya tuvieron su día bajo el sol. ¿Cuál es la próxima generación? ¿Qué estarán haciendo los traficantes? Lo que nos preocupa es que si los sumergibles autopropulsados ya no son una manera exitosa de transportar e introducir drogas, los narcotraficantes darán el siguiente paso, que es un paso en tecnología. Es desarrollar submarinos completamente sumergibles. Después de los semisumergibles, bueno, puedo contar que ya se estaba trabajando en modelos manejados a control remoto desde naves nodrizas. En Medellín también se estaba trabajando en la desmolecularización de la droga. ¿Qué es esto? Es un proceso químico en el cual a la droga se le quita, a la cocaína, al alcaloide, se le quitan todas sus propiedades físico-químicas y se transforma en polvo, en leche, en combustible para ser transportada y que no sea detectada. Por otro lado, está claro que las rutas del narcotráfico también tienen tendencia a variar. Hoy estamos viendo un desplazamiento al oriente de Colombia, utilizando países vecinos como plataformas de lanzamiento a África Occidental para ingresar cocaína, particularmente al centro de Europa. Mire, las zorras tienen algo extraño en la parte de la visera. Eso se le nota que tiene cocaína o heroína ahí, porque la densidad atómica es dada para eso. Entonces hagámosle una prueba con el ion scan y mire a ver qué resultado le da. El tío, mi sargento, me dio los porcentajes que son para la cocaína. ¿Qué destino lleva esas gorras? Esa gorra iba para un destino de España, mi sargento. Ah, bueno, entonces ya vamos a proceder a visualizar ese